No se rindan. Sí. A algunos les puede ir mal el primer examen, pero se puede reponer en el segundo y en el examen final, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a hacer su primer parcial, muchachos, que era, bueno, tenía un nivel medio. Tampoco voy a decir que estaba tan sencillo, pero muy complicado tampoco era. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta 1. Dice, da un número X con más de un dígito. ¿Ok? Entonces aquí ya me indica que sí o sí va a haber más de un dígito. ¿Ok? Dice, entre dos dígitos de posiciones contiguas, calcular el producto y hallar el complemento a 100, sin realizar la resta y mostrar los resultados. ¿Ok? Bien, entonces, si teníamos aquí como ejemplo, si X era igual a 7.745, lo primero que hacía era multiplicar los primeros de la derecha. 5 por 4 igual a 20. Y hallar el complemento, que es a 100. Es decir, ¿cuánto le falta a este 20 para llegar a 100? Ese es el complemento, ¿verdad? Bien, era lo único que había que hacer. Entonces, si aquí ya nos da un ejemplo, había que hacer una descomposición de derecha a izquierda, algo que ya habíamos visto en anteriores clases, ¿no? Déjenme revisar. Acá. ¿Dónde estamos? Composición. Listo. Bien. Entonces, ¿qué operaciones hacíamos para descomponer de izquierda a derecha? Eran sencillas, ¿no? Aquí está. Hacíamos estas operaciones nomás, ¿verdad? Listo. Entonces ya tenemos cierta parte de nuestro procedimiento. Hay que hacer estas operaciones y ya. Lo bonito es que el ejercicio no nos pide reconstruir el número, ¿verdad? Simplemente hay que hacer las operaciones necesarias y ya está. Ok. Entonces, voy a crear aquí. Listo. Entonces, la descomposición ya sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero para cada operación sí o sí necesitamos dos dígitos, ¿verdad? Dos dígitos de la derecha, ¿de acuerdo? Bien, entonces si X es 7045, en un dígito A voy a sacar el 5 y en B voy a sacar 4, ¿de acuerdo? Entonces, como sé que este número sí o sí va a ser más de dos dígitos, antes de entrar a mi ciclo while ya voy a tener A, es decir, en A lo primero que voy a hacer es tener X módulo 10. Con esto ya saco el dígito de la izquierda, ¿verdad? Y luego lo paso a eliminar de X. Y recién acá voy a hacer mi bucle while. Entonces, mientras X sea mayor que 0, voy a continuar haciendo las operaciones. ¿Qué operaciones? La descomposición total. Entonces, ahora sí, en B, voy a sacar el otro dígito que queda. ¿De acuerdo? Y le voy a quitar ese mismo dígito. Por lo tanto, ahí ya estoy sacando tanto A y B. ¿De acuerdo? Bien. Luego de eso, ¿qué procede a hacer? Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así en dos dígitos diferentes? Porque luego esta B también la voy a necesitar para la siguiente, ¿verdad? Tengo 5 y 4. Luego el 4 lo vuelvo a usar. Por lo tanto, sí o sí necesito tener dos variables donde voy a guardar estos dígitos, ¿correcto? Bien. Entonces, luego de eso, ya tengo esos dos dígitos. En una variable y, yo voy a poner A por B. ¿Ok? Y listo. Ahora me voy a poner un contador. Vean lo fácil. Dice, calcular, hallar el complemento a 100 sin realizar la resta. Es decir, no puedo hacer 100 menos 20, ¿verdad? Tengo que hallar otro modo. ¿Cuál es ese modo? Uno de los modos más sencillos es el siguiente. La 100 ciclo for, que vaya, empiece en 1, y, perdón, no que vaya en 1, que empiece en Y, y que vaya hasta 100. ¿Okay? Y menor o igual a 100. Entonces, con eso va a contar todos, pero todos los números toda la distancia que exista entre ese número y 100. Y luego, en I voy a incrementar, ¿de acuerdo? A varios he visto, ahora no sé si habrán hecho esto también en su examen, que en su examen en diagramas de flujo están haciendo de esta forma. Por
en y, 100, y hemos dicho que así no vale, ¿verdad? Así tal vez lo podemos poner en Python, pero en diagrama de flujo se pone de esta forma, ¿correcto? No se vayan a olvidar este dato importante, ¿ok? Que luego si lo ponen así, automáticamente el for ya está mal y automáticamente todo su ejercicio está mal, porque no corre en diagrama de flujo, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado cómo lo vayan a manejar dentro de sus diagramas, ¿ok? Bien, entonces esa va a ser la lógica. Y cada vez que entre este ciclo for, el C se va a ir incrementando de uno en uno. Listo. Con eso acaba mi ejercicio. No tenía que hacer nada más. ¿Ok? Ahora, termino de este for, me salgo. Y lo que voy a hacer, ahora mi nuevo A va a ser lo que había en B. ¿Ok? Y va a volver a salirse y va a entrar por este bucle. Entonces va a encontrar un nuevo B y va a poder hacer la operación necesaria. ¿Ok? Bueno, acá al finalizar también había que imprimir C, ¿verdad? El resultado. Y listo. Y nada más. Ese era su primer ejercicio. ¿Ok? Entonces, miren. Tengo este número, 7745. Entonces, aquí en A va a quedar el 5, ¿correcto? En X va a ser 774. Como X es mayor a 0, va a venir acá. Entonces, voy a sacar X módulo 10 otra vez. Entonces, en B voy a tener 4. Y aquí con esta operación, X va a ser igual a 77, ¿correcto? Y va a ser A por B. A por B es 20, ¿de acuerdo? Listo. En C se mantiene en 0. Y ahora aquí va a entrar. Y va a empezar en 20 y tiene que llegar a 100. Entonces, al salirse, se va a terminar en 80. Y eso es lo que voy a imprimir. ¿Correcto? Y ahora A, mi nueva A va a ser 4. ¿Correcto? Entonces, 77, ¿sigue siendo mayor que 0? Sí. Por lo tanto, nuevo valor de B va a ser 77 módulo 10, 7. ¿Correcto? 77 entre 10, en X va a quedar 7 también. ¿De acuerdo? Ahora, A por B. A es 4, B es 7. 4 por 7, 28. Y Y va a ser 28. ¿De acuerdo? Y ahora otra vez C va a volver a empezar en 0. Y ahora Y, perdón, ahora está ahí, va a empezar en 28 y va a ir hasta 100. Entonces, al finalizar, C va a ser igual a 72. ¿Correcto? Y eso es lo que voy a imprimir. Y ahora otra vez vuelve a recorrer. B, A va a ser B. Entonces, ¿qué valor tenía B? Es 7, ¿verdad? Entonces, ahora A va a tener ese valor. Y como X sigue siendo mayor a 0, por lo tanto, hacemos una última operación más. Sacamos X módulo 10. 7 módulo 10 es 7. Y volvemos a sacarle un dígito más. Entonces, de 10 a 0. ¿De acuerdo? La división sale 0. Listo. 7 por 7, Y ahora va a ser 49. Otra vez C igual a 0. Mi ciclo for, Y va a empezar en 49 y irá hasta 100. Entonces C va a ser igual a 51, ¿no? Dentro de ese ciclo for. Y otra vez aquí ahora va a recorrer. A igual a B es igual a 7. Pero ahí, como X ya es 0, ya deja de cumplir esta condición. Por lo tanto, se va a salir y ahí va a acabar mi ejercicio. ¿De acuerdo? Esa es la operación que estamos realizando. No hay más. Entonces, ahora me voy a ir a mi visual. Y aquí me voy a crear un nuevo ejercicio. No. Parcial 1, ejercicio 1. Primer parcial lo voy a poner mejor así. Entonces, lo primero que había que hacer era leer X, ¿no? Entonces X igual a un entero. Leído por teclado. Luego, lo primero que vamos a hacer, A, ¿verdad? A va a ser igual a X módulo 10. En X vamos a sacarle, eliminar ese dígito de la derecha.
Listo, ahora un while mientras x sea mayor que, mayor que 0. Mientras x sea mayor que 0, ¿qué voy a hacer? En b también tengo que sacar, ¿no? X módulo 10 y eliminar ese dígito de x. Listo. Siguiente. Hacemos, ya hemos hecho esto en y. Y va a ser igual a A por B. Y ahora mi contador, ¿no? Que voy a utilizar. Entonces aquí, por i in range, que empiece en y, que vaya hasta 100 y que incremente de 1 en 1. ¿De acuerdo? Y aquí lo único que tengo que hacer es c igual a c más 1. Listo. Al finalizar este ciclo for, voy a imprimir c. Y al finalizar todo esto, ¿qué había que hacer? Había que cambiar, ¿no? Ahora mi nueva A va a ser lo que hay en B. Y listo. Ahora puedes volver a ingresar a este ciclo while. Vamos a hacerlo correr. Y veamos qué resultados nos da. 754. Sí. Y como ven, los resultados están 80, 65 y 51. Creo que me confundí, ¿no? 7.745. 7.745. Ahora sí. 80, 72 y 51. Por medio puntito, bueno, por media participación, ¿qué ha cambiado en mi diagrama de flujo? O bueno, en este análisis que he hecho con respecto a mi programa en Python. ¿Qué es el ligero cambio que se ha hecho? Esto va para la participación de descomposición de dígitos. A la 1, a las 2 y a las 3. El ligero cambio que se ha hecho era este de acá. Si ven, la condicional es i menor o igual a 100. Pero aquí yo estoy poniendo, o bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no? I es igual a y menor a 100 y igual a i más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ligero error? Esta condición, ¿verdad? Para que sea mayor o igual, yo le tendría que poner más 1. Pero como vemos, el resultado me está dando correcto. Por lo tanto, la condición que he utilizado era la que se necesitaba para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, mientras sea menor que 100, voy a contar. ¿Ok? Bien. Entonces, ese era el pequeño detalle que había que corregir. Y eso era su primer ejercicio. Que como ven, hemos realizado en 12 minutos. Podían haberlo primero hecho en su código y luego pasarlo a diagrama, ¿no? No les iba a tomar mucho tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas acerca de este ejercicio, muchachos? Bien, creo que no hay. Entonces, esto se queda así. Y vamos con el segundo ejercicio. Bien. Observemos, dice generar una sucesión de n números que tenga la forma siguiente. 0, 0, 2, 4, 6, 1, 1, 5, 7, 9, 2, 2, 8, 10, 12, 3, 3, 11, 13, 15. ¿Ok?
Bien. Incluso aquí nos decía qué secuencia había. No había ni siquiera que analizar, solo había que diseñar. ¿Ok? Entonces, podemos observar algo que se repite, el 00, 11, 22, 33, después de cada 3 veces que se imprime o pares o impares, ¿verdad? Entonces, fíjense, imprimo el 0, que es par, y luego imprimo 2, 4, 6. 3 pares, ¿verdad? Luego imprimo 1, 1, que es un número impar, y luego voy a imprimir 5, 7, 9, o sea, números impares. Luego imprimo el 2, que son números, que es un número par, y luego imprimo los números pares que le siguen a esta secuencia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Entonces es una secuencia que es continua. Lo único que había que hacer era saber cómo manejar para implementar esta serie. Entonces, voy a venirme acá. 0, 0, 2, 4, 6. Ya, 0, 0, 2, 4, 6. 1, 1, 1. 5, 7, 9. 2, 2. 8, 10, 12. ¿Ok? Bien. Nos concentramos en esto. Lo primero, hay que imprimir 2 veces el número 0. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener un K que va a ser esto. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Verdad? Así es como voy imprimiendo. Primero imprime el 0 2 veces y luego esta serie de los pares 3 veces. Continua, ¿verdad? Lo siguiente que podemos observar es esto. Fíjense. Aquí voy a poner así. Este lo puedo considerar como mi secuencia 1. ¿Ok? Este lo voy a denominar como la secuencia 2. Aquí, otra vez, viene a la 1. Y aquí viene a otra secuencia, que son los números impares, ¿correcto? Los voy a pintar para que lo diferencien. ¿Verdad? Así está. Así está realizado o diseñada esta serie. Por lo tanto, fíjense que de la serie 1 me voy a la 2 y de la 2 me voy a la 1. De la 1 también me voy a la 3, ¿verdad? De la 3 me voy a venir a la 1. Eso sí, se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces esto sigue siendo 1, ¿verdad? Y de la 1 ahora otra vez voy a volver a la 2. Esta es la 2. Este color está listo. Entonces así estamos, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Ahora, ¿cómo puedo saber a cuál voy a mandar? Porque este 1, 2 y 1, 3 es un switch que estamos manejando, ¿correcto? Una variable switch. O una llave que lo puedo utilizar en un case, ¿verdad? Entonces, voy a mandar al 2, a la llave 2, cuando este número que estoy manejando acá es par. Mando a imprimir pares. ¿De acuerdo? Ahora, este sí o sí, cuando termine de imprimir los 3 pares, voy a enviarlo a la 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora veamos. Voy a imprimir 2 impares y me salto a la 3. Por lo tanto, cuando imprime impares acá, voy a decir que se vaya a la 3. ¿Correcto? Imprime los 3 impares y luego va a volver a la 1. Entonces, eso es constante. El 2 y el 3 sí o sí van a ir a la 1. En el 1 hay que hacer un análisis con qué número estoy imprimiendo para luego enviarlo, ¿correcto? Para luego saber a dónde va a ir. Entonces es muy sencillo. Hay que hacer un contador que va a controlar cuántas veces estamos imprimiendo cada número de esta serie. Luego de eso, tenemos el switch que va a manejar qué vamos a imprimir en esta serie, ¿correcto? Entonces, según n, que vamos a leer por teclado, me va a indicar cuántas veces vamos a imprimir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y etcétera. ¿Correcto? Entonces, estos son la cantidad de veces que se repite o
que se imprime en la serie, ¿verdad? Bien. Entonces no es muy complicado, ¿correcto? Aquí vamos. Primer parcial, ejercicio 2. Entonces, primero voy a leer nuestra n, ¿no? Cuando veíamos serie, siempre leíamos una n en la cual nos indica cuántas veces va a imprimir. For in range, que empiece en 1, que vaya hasta n y que vaya de 1 en 1, ¿correcto? Voy a ponerlo por si no se acuerdan. En diagrama de flujo, ¿cómo sería? Igual a 1 y menor o igual a n y más. O igual a i más 1, ¿de acuerdo? Así es en diagrama de flujo, ¿correcto? Bien. Luego de eso, bueno, acá también. K voy a iniciar en 1. No, K va a iniciar en 0. Listo. Entonces, K inicia en 0. ¿Y dónde va a empezar mi switch? Empieza en 1, ¿verdad? Voy a empezar imprimiendo 1. Entonces, acá me hago un if. O en este caso, si hablamos de diagrama de flujo, podría haber sido un case, ¿de acuerdo? Donde en la casita, ¿se acuerdan? Poníamos 1, 2 y 3, entonces si va por el camino 1 va a realizar cierta operación, si va por el camino 2, otra operación, y si va por el camino 3, otra operación más, ¿de acuerdo? Entonces, si el switch está en 1, ¿qué hay que hacer? Hay que imprimir 0, 0, ¿verdad? Pero acá entonces me faltan esos datos. Entonces aquí voy a tener mi contador 1, que va a empezar en 0, el contador de pares, que va a empezar en 2, y el contador de impares, que va a empezar en 5, si no me equivoco. Y es así, aquí está. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a imprimir. Print, contador 1. Le he puesto, ¿no? Ahora, esto para temas de estética nomás, le estoy diciendo que imprima en una sola línea, ¿verdad? Bien. Entonces, cada vez que imprima, aquí voy a poner K igual a K más 1. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí me hago la pregunta, porque solo tiene que imprimir 2 veces, ¿no ve? Entonces, si K es igual a 2, es decir, cuando imprime la segunda vez, porque miren, está en 0. Va a imprimir la primera vez, mi K va a ser 1. Va a volver a entrar, va a volver a imprimir y mi K ahora va a ser 2. Entonces, cuando imprima 2 veces, para la siguiente vuelta le tengo que decir que cambie, ¿verdad? En eso todavía lo voy a dejar pendiente. Pero... Entonces acá, ahora cuando cambien y el switch esté en un estado 2, es el estado 2, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Va a imprimir números pares, ¿verdad? Bueno, lo principal que vamos a hacer aquí es K igual a 1, o perdón, lo vamos a reiniciar K, ¿de acuerdo? Y acá imprimimos. ¿Qué vamos a imprimir? El contador de pares, ¿verdad? Y le voy a decir que imprima también en una sola línea. Listo. Luego de eso, también le voy a decir que K incremente en 1. Pero, fíjense la diferencia. Este no se modifica en ningún momento, ¿de acuerdo? Solo cuando llega a esta parte de acá, recién, ¿verdad? Para la siguiente vuelta se incrementa en 1. Pero acá es constante que se va incrementando de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6 y luego empieza en 8, 10, 2. Entonces, cada vez que muestro ese contador de pares, lo voy a incrementar en 2. Listo. Y ahora me hago la pregunta. K es igual a 3. En este caso pregunto si es igual a 3 porque tiene que imprimir 3 veces, ¿verdad? Si sale por verdad, ¿qué hay que hacer? K reinicia en 0 y del 2 siempre se va a ir al 1, ¿verdad? Entonces, switch igual a 1. Entonces, con eso ya estaría. Imprimimos, reiniciamos este contador para que vuelva a empezar en 0 y el switch igual a 1. Listo, correcto. Y ahora, pero sabemos que hay un tercer estado más. Si el switch es igual a 3, ¿qué vamos a hacer?
Imprimimos el contador de impares. K va a incrementar en 1. El contador de impares se va a incrementar también en 2, porque fíjense, 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Y así sucesivamente. Entonces está incrementando de 2 en 2. ¿De acuerdo? Y hago esta misma pregunta, ¿no? Poner lo mismo. Entonces, si K es igual a 3, K es igual a 0. K lo voy a volver 0 para la siguiente y el switch lo voy a poner a 1 para que luego siga imprimiendo la siguiente parte de la serie, ¿verdad? Bien, entonces, pero acá nos faltaba un pequeño detalle, ¿verdad? Enviar, es decir, cambiar de estado cuando ya imprime estas dos veces. Entonces, nos hacemos primero la pregunta. Si C, el contador 1, es número par, ¿qué hacemos? Miren, no estamos acá. Cuando imprimimos pares, vamos a enviar a que se siga imprimiendo, que se imprima la serie de los pares, ¿verdad? Entonces, switch va a ser igual a 2. Si sale por falso, quiere decir que es un número impar. Por lo tanto, el switch lo tengo que enviar al 3, ¿verdad? Porque cuando imprimimos, luego de imprimir dos impares, vamos a imprimir la serie de los impares. ¿Correcto? Entonces, con eso ya nos estamos ayudando. Y por último, para la siguiente vuelta, el C1 tiene que incrementar en 1 también, ¿verdad? Eso hemos indicado. Entonces, C1 va a ser igual a C1 más 1. ¿Listo? Y con esto ya tendría hecho mi ejercicio. Este sí era un poquito más largo, pero haciendo este análisis de acá, ya era mucho más sencillo poder diseñar. ¿De acuerdo? Bien. Le damos a play y quiero que me imprima los 20 primeros de esta serie. 00, 246, 11, 579, 22, 8, 10, 12, 33, 11, 13, 15. A ver, hemos llegado hasta acá. Hasta esta parte, ¿no? Y luego que seguía 4, 4, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Bien, solo era eso, este ejercicio. ¿Verdad? No había que implementar mucho más. Entonces espero que lo hayan hecho de esa forma, muchachos, que era, la verdad, era un cacho sencillo. Y ojo, han visto que por cada parte, o bueno, por cada condición, por cada parte de las condiciones, solo imprimo una vez, no estoy imprimiendo dos veces un número, ¿verdad? Si imprimo ya dos veces, ahí ya está automáticamente mal mi ejercicio, ¿verdad? Solamente se imprime una vez por cada vuelta que entra este ciclo for. ¿Ok? Bien, hasta acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, perdón. Aquí nuestro contador general, digamos, el que va a determinar qué cantidad de números va a sacar, viene a ser K. No. N es la que me define cuántos números voy a imprimir en general. K es el contador auxiliar que me ayuda a controlar cuántas veces voy a imprimir esta serie, cuántas veces estoy imprimiendo esta serie. Entonces, cuando K llega a 2 para la primera serie, automáticamente tiene que pasar a la otra serie que le corresponda, ya sea la 2 o la 3. La 2 y la 3 se imprimen 3 veces. Entonces voy a calcular que se impriman 3 veces para que luego lo vuelva a cambiar y lo pase a la condición, a la serie 1. Entonces, eso es lo que está aplicando K. Me está ayudando a controlar cuántas veces imprimo cada serie. Sí, entiendo, es que el foro está al inicio y yo he hecho un poco parecido, pero lo que me pasaba a mí es que entraba en uno, digamos, en la I y elegía el switch, imprimía lo que tenía que imprimir, pero como imprimía, yo he usado en cada switch un while, entonces imprimía lo que tenía que imprimir, pero el I solamente se sumaba como que en cada serie. O sea, el 00 contaba como 1, el 135 contaba como 2, el 246, digamos, contaba como 3. Entonces la cantidad de dígitos no salía correcta. Claro, estabas imprimiendo de más. Sí. En ese caso, lo más aconsejable, podías haber utilizado aquí un while. O sea, yo he utilizado al inicio un for, pero después en cada switch un while. No, no te corre. ¿Por qué?
Porque aquí estás indicando cuántas veces vas a imprimir. Entonces, en cada while va a imprimir 2 veces. Es por eso que nunca hemos usado otro bucle dentro de lo que hemos hecho. Bueno, sí hemos usado, pero para encontrar un número, ¿verdad? En el momento de hacer los números primos, si no me equivoco, ayer utilizábamos. Pero aquí para hacer una condicional solo imprimimos una vez. Entonces, es por eso que te daba un error. Sí, sí, ahorita estoy viendo eso. Es que sí, yo le ponía como un límite para imprimir en la primera serie 2 y para las otras 2, 3. Entonces iba como un contador realmente de cada uno. Exacto. Y ese era mi error. Ya. Gracias. Sí. Se podía usar esa forma, pero no utilizando un for acá. ¿Ok? Hay otra forma para crear ese tipo de series, pero es mucho más complicada y requiere mucho más análisis. Entonces, se podía crear, aquí me creaba igual un i igual a 1, y creaba un while, mientras i sea menor o igual a n, y hago aquí. Entonces, cada vez que imprimía lo iba contando en 1. Entonces, aquí ponía igual un while que controle eso. Mientras i sea menor o igual a n, voy a imprimir la primera sección, ¿verdad? Entonces voy a imprimir 3 veces cierto número. Entonces, pero era mucho más complicado, como les digo, y era para matarse la cabeza. La más sencilla era hacer esta, ¿ok? Pero de que se podía hacer de otra forma, utilizando bucles al medio, sí, pero no es lo aconsejable porque genera mucha más complicación al momento de desarrollar, ¿ok? Es mejor que siempre busquen esta forma de hacer. Igual en clases hemos hecho varias veces esto. Entonces, no se compliquen buscando, metiendo más bucles al medio, ¿ok? Ya para la siguiente, o para su recuperatorio, porque incluso es recuperatorio, muchachos, así que tienen para recuperar esta nota. No se rindan, y de los errores se aprende, ¿no? Nadie nace sabiendo, dice, ¿no? Entonces, todos nos equivocamos, todos nos cometemos nuestros errores. Si vieran mi primer parcial, se darían cuenta de que todos en la etapa, cuando estamos empezando, nos llegamos a equivocar. Y yo, por no cerrar un while, me saca mala nota. Ya no me acuerdo dónde está ese parcial. Les mostraría. Pero fíjense que por pequeños errores uno llega a costar, te llega a costar caro, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿sí? Podemos cometer errores, pero el tema es de que aprendamos de esos errores y luego no los volvamos a cometer. Ahí está la clave, ¿ok? Como les digo, hay todavía recuperatorio, tienen su segundo parcial, tienen examen final, tienen las exposiciones, tienen las prácticas que están presentando, tienen esta nota de auxiliatura, entonces todo eso va a sumar para que puedan obtener una nota final, ¿verdad? Entonces, a seguir, muchachos, que recién están en el primer parcial, no están ni en el segundo, todavía pueden recuperar, ¿ok? Bien, vamos con el tercer ejercicio y tal vez el más complicado. El cual indicaba lo siguiente. Dice, dado un lote de números, donde el primer número indica la cantidad de números del lote para cada par de números leídos ZX, reemplazar en la sumatoria planteada y mostrar el resultado. Entonces, lo principal, o lo que teníamos, era que teníamos que realizar esta sumatoria, ¿verdad? Luego, o bueno, había que diseñar cómo realizar esta sumatoria, ¿verdad? Que es, como ven, en el numerador va los factoriales de 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a un número z. Y el denominador van los números pares, ¿verdad? Entonces, bueno, x elevado a un número par. Entonces, era bastante sencillo generar esta sumatoria. ¿Qué era lo complicado? Es que se le ha metido un tema extra, que es el tema de lotes, que por temas de que no hemos podido pasar la anterior clase, no lo hemos podido avanzar de una forma correcta, pero de todas formas sí se los había puesto un contenido para que puedan observar, o para que lo puedan ir chequeando. Incluso varios me preguntaron cuando tenían dudas, y sin problema yo les respondía, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, y luego vamos a llevar lo que es el tema de lotes, ¿ok? Vamos a llevarlo un poquito más a profundidad, o van a ver que no es algo de otro mundo, ¿correcto? Bien, entonces dice, el primer número nos indica cuántos números tiene este lote. Dice que tiene 8, ¿ok? Entonces, acá, me indica que voy a leer, que tengo que leer 8 datos, ¿ok? O n datos en todo caso. Entonces, de estos 8, voy a agarrar cada 2. Entonces, un A, perdón, lo voy a llamar con sus nombres
Entonces voy a tener un z, que el primer z va a ser 5. Y luego voy a tener un x, que es 3. Con estos tengo que hacer la sumatoria. Y luego tengo que volver a leer otro z. Y tengo que leer otra x. ¿Perfecto? Ahora, esta n podía ser impar. Sí, ¿verdad? Pero enseguida vamos a ver cómo, aunque sea par o impar, no importaba. ¿Ok? Lo principal, para hacer este tipo de lecturas puedo utilizar un for o un while, lo que más me conviene. Cuando es, por lo general, se aconseja cuando nos dan un número n, es mejor hacerlo mediante un for. For i, perdón, diagrama, aquí voy a poner diagrama, lenguaje de diagrama de flujo. I igual a 1, i menor igual a n, y 1 le paso. Aquí y más, ¿correcto? Entonces, como vemos, primero leemos números, o bueno, primero vamos a leer una Z y luego una X, ¿correcto? Entonces, sencillo. Cuando I está en 1, voy a leer Z, y cuando I va a ser 2, voy a leer X. Entonces, lo más sencillo que se podía hacer aquí era un if. Si I es un número impar, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a leer X, perdón, voy a leer Z. ¿Verdad? Lo único. Si sale por falso, es decir, cuando ya estemos leyendo un número par que va a ser X, lo que voy a hacer es leer X y automáticamente cuando sale por falso voy a realizar la sumatoria porque ya tengo esos dos datos. ¿Verdad? Entonces aquí estoy controlando eso. Cuando llega el número par voy a leer X y automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Vamos a cerrar. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es generar mi serie con el X que he creado para Z datos, ¿verdad? Entonces acá ya tengo X. Lo siguiente es, voy a meter ahora sí otro ciclo for para calcular esa sumatoria. Entonces, aquí le voy a poner for J, que vaya en 1, que vaya, esta J que vaya, no va a ir hasta N, ¿verdad? Ahora la variable es Z. Y J más. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, dentro de este segundo for es donde voy a crear o donde voy a implementar esta sumatoria. ¿Ok? Entonces, voy a crear esta sumatoria aparte y luego la voy a meter dentro de mi diagrama de flujo. Entonces, aquí, teniendo en cuenta de que sea una sumatoria normal. Entonces, en Z voy a leer un dato, en X leo otro dato y creo el for, ¿verdad? Este for de acá voy a repetir. Entonces, cuando tenemos una sumatoria normal, simplemente hay que generar estos números, ¿verdad? Entonces, antes de este ciclo for, voy a generar las variables necesarias. Que va a ser le voy a poner un A, que vaya de 1 hasta Z. Entonces, A va a ser igual a 1. O, simplemente puedo utilizar J, ¿no? J va a ir de 1 a Z. Entonces, con J voy a utilizar esa variable. Y igual con J puedo utilizar el número par, si lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no voy a necesitar implementar ninguna otra variable más. Acá, lo único. Calcular el factorial, ¿no? Factorial igual a 1. Y le vamos a poner. For K le voy a poner. For K igual a 1. Mientras K sea menor o igual a J, porque de J vamos a sacar el factorial, ¿verdad? Entonces, K más. Y ahora para calcular ese factorial, ¿qué hay que hacer? Factorial va a ser igual a lo que había anteriormente en factorial por K. Listo. Con eso ya estoy creando
esta variable de acá, que lo hemos visto en clases varias veces, ¿verdad? Hemos visto cómo sacar el factorial. Luego, para sacar el denominador, ¿qué tengo que hacer? Simple, x elevado a j por 2, en este caso hemos dicho, ¿no? J por 2. Listo, ya tengo el numerador, que es el factorial, y el denominador. Entonces, aquí sí me faltaba crear mi variable de suma, ¿verdad? Sumatoria igual a 0, eso sí. Entonces, lo único que voy a hacer acá, sumatoria va a ser igual a lo que había anteriormente, sumatoria, más, entre paréntesis, el factorial entre el denominador. Listo. Con esto ya tenía mi sumatoria, ¿verdad? Y aquí afuera, imprimo. Print sumatoria. Listo. Entonces, aquí lo habíamos dejado hasta acá, ¿no? Y esto simplemente voy a copiar. Lo pongo acá. Entonces, voy a imprimir la sumatoria y luego voy a pasar a leer los otros datos. Va a leer un nuevo Z, va a leer un nuevo X y ya está. Simple y sencillo. No había dónde perderse. Tal vez el tema de lotes, que no lo hemos visto mucho, pero no había mucho detalle en el cual hacer. Más que todo había que enfocarse en la sumatoria y en ver cómo acomodar estas dos variables. Que, como hemos visto, lo hemos acomodado de esta forma. ¿Ok? Bien. Hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas? Bien. Al parecer no hay, ¿no? Sí, los códigos se van a subir al Classroom, el video igual de la clase, así que no se preocupen, va a estar ahí. Hoy no, la práctica 6 no. Hoy no me va a dar el tiempo, muchachos. Porque igual tengo que avanzar lo que es el tema de lotes, dejarle su práctica, así que la práctica 6 hoy no. Tampoco la revisé de ustedes, así que... Sí, va a ser resuelta la siguiente clase, no se preocupen. Espérame, dame unos momentos, Alexandra, vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Primero acabaremos este. Ok, perdón. En este ejercicio va a sumar la cantidad de, digamos, de términos igual a Z. Exacto. Y el N, ¿en dónde entra? O sea, el N es como 8 veces haría eso. Exactamente. Aquí, mira. Para la primera vez va a leer Z, se va a salir, ¿verdad? Para la segunda vez va a leer X y va a ser esa sumatoria con los valores de Z Un y nuevo X. Z, ¿no? Ajá. Entonces, para la tercera vez, como va a ser impar, va a leer un nuevo Z y se va a salir. Para la cuarta vez, va a entrar por aquí y va a leer una nueva X también. Entonces, termina de leer esa X y va a ser la sumatoria. Va a ser esa sumatoria y va a volver a salir. Para la quinta va a leer otra nueva Z y para la sexta va a salir una nueva X. Entonces, con la quinta y sexta va a ser la otra sumatoria. Entonces, de esa forma es la que está, con la que está funcionando. Sí, está bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, solo había que hacer eso. Y algo que me estaba olvidando colocar acá era el valor de sumatoria, ¿no? No sé. Es acá. Lo que me faltaba era poner sumatoria igual a 0. ¿Por qué lo pongo acá? Porque cada vez
En un nuevo X, esta sumatoria se tiene que reiniciar en cero. No lo puedo hacer sobre la misma, ¿verdad? Voy a leer una nueva, ¿correcto? Entonces, sobre eso tenemos que ir haciendo el ejercicio. Entonces, si se olvidaban poner este pequeño datito, también daba mal el problema, ¿ok? Entonces, era muy esencial reiniciar la sumatoria cada vez que vayamos a realizar una nueva sumatoria, ¿de acuerdo? Bien. Ya que no hay preguntas, pasemos a codificarlo. Lo primero, una n, ¿no? N igual a un entero. Luego de eso, directamente ya pasamos a nuestro ciclo for. For i range empieza en 1 hasta n y de 1 en 1, ¿no? Bien. Luego de eso, nuestra if, ¿no? Nos preguntamos. Y módulo 2 igual a 1, es decir, es un número impar. Si sale por verdadero, voy a leer z, ¿verdad? Tengo que leer una z. Si sale por falso, es decir, si i es un número par, entonces tengo que leer x ahora, ¿no? Y cuando ya tengo z y x leídos, ¿qué toca hacer? Hacer nuestra sumatoria. Entonces, todo va dentro de este else, por si acaso. No es que me estoy saliendo. ¿Ok? Todo va dentro del else, del falso. Entonces, cuando terminamos de hacer eso, mi sumatoria, que empieza en 0, aquí es donde diseño ya la sumatoria. Y voy a hacer un for j que empiece en 1 y que vaya hasta z, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué había que sumar? Aquí nos estamos ayudando con la variable j. Entonces voy a tener un factorial, que también para calcular ese factorial voy a necesitar otro for, ¿verdad? Entonces voy a poner for k in range, que vaya desde 1 hasta j, y que se incremente de 1 en 1. Listo. Entonces fac va a ser igual a lo que había en factorial por k. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo el factorial, que es el numerador, y el denominador se sacaba de una forma bastante sencilla, ¿no? Que era x elevado a j por 2. ¿Verdad? No era nada más que hay que hacer. En este caso, esto ya es en el lenguaje de código Python. Para el diagrama de flujo era esa B invertida, ¿no ve? Bien, ya tengo el numerador, ya tengo el denominador. Lo único que me resta hacer es agregarlo a mi sumatoria. Entonces, sumatoria va a ser igual a lo que viene en la sumatoria más el factorial dividido entre el denominador. Listo. Entonces, como ven, genero primero los dos números de mi sumatoria y luego lo agrego. Todas las veces que entre por este ciclo for. Y al salirme del ciclo for, lo único que tengo que hacer es imprimir la sumatoria. Y ya está. Con eso terminaba su ejercicio. Incluso creo que este es código más cortito que el que hemos hecho para el segundo. ¿Verdad? Pues solo había que analizar cómo leer n cantidad de números. ¿De acuerdo? Como vemos, una diferencia con respecto a los otros temas que antes solo leíamos al inicio, ¿verdad? Variables. Ahora leemos dentro de nuestro bucle variables. Entonces, eso se llama, o bueno, eso corresponde y es el del tema de lotes. Que dentro de un ciclo for voy a leer también cierta cantidad de números, con los cuales voy a hacer ciertas operaciones. ¿Ok? Bien. Ahora echamos a probar. A ver, ¿dónde están mis ejercicios? Acá. Dice 8, 5 y 3. Y el resultado 0.14, o bueno, el resultado de esta sumatoria debe ser, ¿verdad? Luego, los siguientes números, 4 y 11. Fíjense que aquí sigue corriendo mi programa. Entonces, 4 y 11.
Resultado 0.0084. Siguiente. ¿Dónde estamos? 7 y 5. 7 y 5. 0.04366. Por último, tenemos 10 y 6. 10 y 6. Y me sale como resultado 0.029, 46, etc. Listo. Compruebe. A ver, tal vez sale otro resultado, aunque lo dudo. Hagan esta operación de acá, que es 5 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, solo había que hacer eso para su ejercicio, para este ejercicio, que parecía complicado, pero si lo vemos haciendo ese análisis, ya se nos simplifica mucho, ¿no? Ya más que todo, lo único nuevo que hemos visto ahorita es esta parte de acá. Lo demás ya es conocido, es algo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, lotes comprende todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿ok? A eso se va. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Bien, entonces tómense unos 3 minutos de respiro antes de empezar con un nuevo tema, mientras yo hago el diagrama de flujo del ejercicio 2 y se los muestro. ¿Ok? Miren que vamos a utilizar casi menos de una hora para hacer los 3 ejercicios. Entonces, en la otra hora podrían ya copiar en un diagrama, ¿no? Y ojo, algo que también como consejo, si a un ejercicio no puedo, paso al siguiente. No pierdan su tiempo pensando en un ejercicio. Tal vez el siguiente es mucho más fácil, entonces lo puedo hacer el siguiente. Mientras que si me enfrasco todo el examen en hacer el primer ejercicio y no sé y no me sale y no puedo, entonces ya no voy a poder hacer los demás ejercicios. Entonces no pierdan su tiempo. ¿Ok? Vean, analicen el primer ejercicio, no, está medio complicado, voy al siguiente. ¿Ok? Así no pierden el tiempo y por lo menos van a presentar algo que han podido. No se van a quedar con la idea de que podía haber hecho el otro ejercicio. Entonces, ¿ok? Mucho ojo con eso.
Bien, nos podemos observar ahora en pantalla cómo era este ejercicio, ¿no? El ejercicio, lo voy a poner acá y este ejercicio lo voy a poner acá. Voy a cerrar, ya. Entonces, tenemos nuestro inicio, leemos nuestra n, inicializamos variables, k igual a 0, switch igual a 1, el contador 1 igual a 0, el contador de pares igual a 2 y el contador de impares en 5. ¿Correcto? Y luego mi ciclo for, de esta forma, ¿verdad? Y luego mi estructura case, ¿verdad? Entonces aquí, como ya ve, teníamos el switch. Esa es la variable que iba a controlar. Entonces, si estaba en un estado 1, hacía cierta operación, por el estado 2, otra, y por el estado 3, otra, ¿verdad? Entonces, fijémonos primero para el estado 1. Imprimimos y luego K le incrementamos en 1, ¿verdad? K igual a K más 1. Luego nos hacemos la condicional. Si K es igual a 2, entonces K va a ser, lo tengo que reiniciar hasta acá, ¿verdad? Y luego me hago la pregunta para saber a qué estado lo voy a enviar. Entonces, el contador 1 es un número par. Cuando sale por verdad, lo voy a enviar en un estado 2. Y si sale por falso, al estado 3. Y luego, después de todas esas condicionales, el contador lo voy a incrementar en 1, ¿verdad? Lo único que hacíamos. Entonces, ya le hemos mandado a un nuevo estado de switch. Entonces va a venir por acá, imprime los números pares, K igual a K más 1, es decir, aquí va a ser el control de K, es decir, control de cuántas veces imprime estos pares. Cuando llega a ser 3, automáticamente K lo reinicia en 0 y al switch lo mando a un estado 1, ¿verdad? Y luego, cuando venga por acá, como es un número impar, lo voy a enviar a un estado 3, entonces imprimo el número. Luego de eso, K incremento en 1 y hago el mismo control que para el estado 2, ¿verdad? Y ya, con eso estaría este ejercicio. Ay, creo que me olvidé unos pequeños detalles. Sí. Bueno, acá abajo del K más 1 había que poner el contador de pares igual a incrementarlo en 2, ¿verdad? Ese pequeño datito me había olvidado poner. Entonces aquí abajo, contador de pares igual a contador de pares más 2 y aquí el contador de impares igual a contador de impares más 2, ¿verdad? Perdón, ese datito se me escapó por copiarlo a la rápida. Bien, entonces hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Bien, entonces saquen un screen y recuerden, aquí faltaba ese pequeño datito, ¿no? El contador de pares y el contador de impares. ¿Ok? Bien. Ahora sí, en lo que nos queda de clases, vamos a ver lo que es el nuevo tema, que es el tema de lotes. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos visto en lo que es su examen, lotes comprende leer varias veces datos, ¿no? Y hacer análisis u operaciones con esos datos. ¿Correcto? Como hemos visto en su examen, hacíamos la operación de sumatorias. ¿Ok? Ahora también se puede hacer operación de descomposición de dígitos, operaciones con... ¿Cómo se llama esto? Con series, sumatorias, entonces ya depende a lo que nos indique hacer el ejercicio. Hay dos tipos de lotes, ¿ok? La primera... Voy a guardar y voy a cerrar. Voy a cerrar. La primera es la que habían visto en su examen, ¿ok? La cual nos indica un número determinado de lotes, ¿ok? Entonces, nos va a dar siempre un n, ¿ok? Siempre nos va a dar un n, que vamos a leer por teclado. Entonces, lo aconsejable es hacer un for que vaya desde 1 hasta n, ¿correcto? Perdón. Vaya de 1 hasta n. Y aquí abajo ya hacemos todas las operaciones necesarias. Entonces, este primer tipo
ayudar. Segundo tipo, nos da una condición. ¿Qué tipo de condición va a ser este? Entonces, según el número que leamos, vamos a continuar o no haciendo nuestra serie, nuestro lote. ¿Ok? Entonces, en su práctica han visto, creo que había un ejercicio, mientras n sea distinto de -6 o sea un número positivo, seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, para este tipo ya no vamos a poder utilizar un ciclo for. Ya es muy difícil poder controlar con un ciclo for. ¿Cómo es mucho más sencillo? Es con un while. Mientras n sea distinto de x, le vamos a poner de un número x que nos da, entonces vamos a seguir realizando. ¿Correcto? Entonces, esta es la estructura del otro tipo de lote. Entonces, fíjense, uno nos va a dar una cantidad determinada de lote. Entonces, primero vamos a leer un número y aquí adentro vamos a leer en X, digamos, otros datos, ¿verdad? Otros datos que los vamos a utilizar. Mientras que acá ya directamente, N, vamos a leer y nos fijamos si tiene esa condición, ¿ok? Luego hacemos las operaciones y al último vamos a volver a leer N. ¿Verdad? Entonces, hacemos las operaciones necesarias y luego estamos volviendo a leer un nuevo n para ver si cumple, si sigue cumpliendo con esa condición. Si sigue cumpliendo, volvemos a hacer esas operaciones con esta nueva n. Y así sucesivamente hasta que n llegue a ser igual a x o deje de cumplir esta condición especial. ¿Correcto? Entonces, mucho va a determinar o va a depender, perdón, de lo que nos diga el ejercicio. Entonces, para estos ejercicios ya hay que tener un poco mejor de lectura o, bueno, comprensión de lectura con respecto de los problemas, ¿verdad? Entonces, si dice, dado un lote de n números, ya refiere a esto, que vamos a leer un n y hay que leer esa cantidad de números. Y hay otro que dice, dado un lote de números, hacer ciertas operaciones mientras no se lea el número -1, suponiendo. Entonces, aquí mientras n sea distinto a -1, voy a hacer las operaciones necesarias. ¿Ok? Y, como ya habíamos mencionado, implica a todo lo que habíamos visto hasta la fecha. Secuenciales, condicionales, repetitivos, series, sumatorias y descomposición de dígitos. Entonces, ya aquí ya enfrasca a todo lo que hemos visto hasta la fecha. ¿Ok? Y eso incluye más temas. También pueden entrar cadenas, pueden entrar vectores, pueden entrar matrices. Se puede decir que este es el tema general. Este es para leer varios casos de prueba ya, ¿verdad? Pero por el momento solo los vamos a ver con puros datos numéricos, ¿ok? Para que no haya confusiones. Bien, antes de empezar ya con los ejercicios, ¿alguien tuviera alguna duda o pregunta?
Bien, entonces creo que no hay preguntas, ¿verdad? Vamos con la práctica. O bueno, con nuestra práctica auxiliar, donde quedan un poco más de ejercicios, ¿ok? Su práctica, la verdad, a lo que he leído está un poco sencilla. Tal vez el ejercicio número 4 creo que es el más complicado. Pero vamos a ver si se pueden apoyar con lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Dice, como ven, aquí los ejercicios van dado n o hasta leer cierto número, entonces. Fíjense, todo va con la lectura del dato. Dice, dado n números enteros, a sub i en todo caso, que donde a sub i va a ser 0 o 1, imprimir el tamaño de la secuencia más grande de unos y ceros. ¿A qué se refiere con secuencia? Que aparezcan continuamente, ¿verdad? Entonces, si voy a leer, si n va a ser igual a 9 y estoy leyendo 1, 0, 1, 1, 1 y etcétera, fíjense, como resultado tengo que tener el tamaño de la secuencia más grande de ceros es 2, que es esta, ¿verdad? Y la secuencia más grande de unos es 4, ¿correcto? Simple y sencillo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que ir leyendo y hay que analizar, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Dice que n va a ser igual a 9. Voy leyendo datos. ¿Ok? Entonces, es la lectura que hago de esta forma, ¿no? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, las variables que voy a necesitar es un contador de secuencias. ¿Ok? Entonces, voy a tener primero un contador de unos, que va a empezar en 0. Un contador de ceros, que también va a empezar en 0. ¿Ok? Además de eso, voy a necesitar otras variables más. Esto me va a ayudar a saber cuántas veces estoy imprimiendo seguidamente el 1 o el 0. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, tengo que tener un dato donde voy a guardar la cantidad máxima donde se repiten unos o donde se repiten ceros continuamente. Entonces, aquí voy a tener secuencia de unos que también inicialmente va a estar en 0. ¿Ok? Y secuencia de ceros que igual empieza en 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí lo único que tengo que hacer es, bueno, leo n, inicializo estas 4 variables y voy a empezar a leer los datos. Entonces, primero estoy leyendo en una variable x, puede ser, este 1. ¿Ok? Me pregunto, x es 1 o 0. Es 1, me indica. Entonces, aquí voy a poner contador de unos incrementando. ¿Ok? Cuando lee un 1. Listo. Siguiente. Cuando hago esto, es decir, ahora va a salir del ciclo for y va a volver a leer, ¿verdad? Y ahora voy a leer un 0. Entonces, el contador de ceros va a incrementarse, ¿ok? Pero cuando sucede esto, es decir, cuando hay un cambio, cuando tengo este tipo de cambio, es decir, he impreso el 1, o bueno, he leído 1 y lo he contado, ¿verdad? Pero automáticamente he leído el 0 y también lo estoy contando. Entonces, lo que debo hacer ahora es reiniciar este contador de unos, porque ya no estoy leyendo más unos, ¿verdad? Entonces, el contador de unos va a ser 0. Pero antes de hacer eso, lo que voy a hacer es preguntarme. No. Así, me pregunto, ¿esta cantidad, este contador de unos, es mayor a la secuencia de unos? Si es así, ¿qué hago? La secuencia de unos va a ser igual al contador de unos. ¿Ok? Y luego eso ya lo voy a reiniciar en 0. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer, nada más. Ahora, fíjense, otra vez, mi contador de unos está en 0 y ahora se va a incrementar a 1, ¿verdad? Contador de 1 más. Y ahora me hago la misma pregunta, pero con respecto a los ceros, ¿verdad? Entonces aquí simplemente hago lo siguiente. Contador de ceros mayor a la secuencia de ceros. Si sale por verdad, ¿qué tengo que hacer?
la secuencia de ceros va a ser al contador de ceros. Y automáticamente luego esto lo voy a reiniciar en 0. ¿Correcto? Entonces, siempre me voy a hacer esa pregunta. Si leo un 1, automáticamente el contador de ceros lo voy a reiniciar, pero voy a comprobar que esto no sea mayor. Si es mayor, tengo que reemplazar, ¿verdad? En la secuencia de ceros. Y así nomás, eso es lo que va a cumplir. Entonces, fíjense, vuelvo a leer aquí, entonces esto va a ser 1, y esto va a ser 1 también, ¿verdad? Ahora otra vez esto va a ser 1, pero voy a aplicar la misma operación ahora acá. Fíjense, mi contador de unos sigue siendo, se sigue incrementando, no lo estoy reiniciando, ¿verdad? Entonces acá, aquí va a ser 2, ahora es como, esto va a seguir aplicando estas mismas operaciones, ¿verdad? Estas de acá. Contador de 1 se incrementa en 3, no pasa nada, sigue, esto se está manteniendo, el contador de 0 sigue en 0, aquí el contador de 1 va a incrementar en 4, y hasta ahí termina, ¿no? Ahora acá hemos leído un 0, por lo tanto, el contador de 0 se incrementa, ¿verdad? Ahora va a empezar en 1. ¿Y qué viene? Viene todo esto de acá. Entonces, aquí tenemos, contador de unos ha terminado en 4. Y la secuencia de unos teníamos en, aquí habíamos sacado que era 1, ¿verdad? Entonces, mi nueva secuencia de unos va a ser 4, ¿correcto? Y ahora el contador de unos se vuelve a reiniciar en 0, ¿verdad? Entonces, acá vamos a aplicar otra vez lo mismo. El contador de 0 se incrementa, ahora va a ser 2 porque estamos leyendo otro 0 más. Y acá nos hacemos la pregunta. Si el contador de unos ahora está en 0, ¿no? Es mayor a la secuencia de unos, falso. Entonces sigue manteniendo esa secuencia, esa cantidad máxima, ¿verdad? Bien, y acá, por último, viene esta operación de acá. Contador de unos se va a incrementar, pero como lo hemos reiniciado en 0, ahora va a ser 1, ¿verdad? Y ahora nos hacemos la pregunta. Contador de ceros, 2, ¿es mayor a la secuencia de ceros, que aquí ya teníamos 1? Sí. Por lo tanto, la secuencia de ceros ahora va a ser 2. ¿Correcto? Y por último, al finalizar, al terminar de leer todos los datos, nos vamos a hacer la pregunta. ¿El contador de unos es mayor a la secuencia de unos? Si es así, vamos a reemplazar. La secuencia de unos es igual al contador de unos. Y también, otra pregunta más, si el contador de ceros es mayor a la secuencia de ceros. Entonces, si es así, reemplazamos, ¿verdad? Secuencia de ceros es igual al contador de ceros. ¿Verdad? ¿Por qué hago esto? Porque puede ser, bueno, puede ser que este dato también sea 0, ¿verdad? Entonces voy a tener 3 y se va a salir, ¿verdad? Estaría aplicando esto de acá. Entonces aquí voy a tener 3, pero este 3 no lo estoy guardando, tampoco estoy indicando que es el mayor, ¿verdad? Entonces por eso que al final también verifico si he terminado con un número mayor. Entonces con los dos condicionales me despediría. Y ya podría imprimir los resultados finales. ¿Ok? Bien, vamos a implementar. Aquí ya sería lote 1. Y como nos dice, dado n, ¿qué tengo que hacer? Es leer un dato numérico, ¿verdad? Un entero. Dado n, las siguientes variables. 4 variables. Contador de 1. Contador de ceros. Secuencia de unos. Secuencia de ceros y secuencia de 1. ¿Por qué los inicializo en 0? Puede haber el caso de que el usuario introduzca puro unos, ¿verdad? Entonces la secuencia máxima de unos va a ser 9 y la secuencia máxima de ceros va a ser 0, porque no hay ningún momento en que se repite este 0. Por lo tanto, se mantiene así, ¿verdad? Entonces, es por eso que todas esas variables las voy a poner en 0, ¿ok? Bien. Entonces, lo siguiente, ciclo for que vaya desde 1
hasta n. Y nos hacemos, bueno, una X donde voy a leer este nuevo dato, ¿verdad? Donde leo cada variable. Y ahora me hago la pregunta, hago el análisis de X. Si X es igual a 0, ¿qué voy a hacer? El contador de ceros va a incrementar, ¿verdad? Además de eso, me hago la pregunta, ¿no? Bueno, sí, yo me hago la pregunta. Contador de unos es mayor a la secuencia de unos, solo cuando es mayor. Si es así, reemplazamos, ¿verdad? Secuencia de unos igual al contador. Listo. Y por último, contador de unos lo reinicia en 0. Listo. Si sale por falso, hacemos lo mismo, pero con los unos, ¿verdad? Entonces, contador de unos va a ser igual al contador de unos más 1. Y me hago la pregunta. Si el contador de ceros es mayor al contador, perdón, a la secuencia de ceros, por lo tanto, reemplazo, ¿no? Secuencia de ceros va a ser igual al contador de ceros. Y ahora el contador de ceros va a ser igual a 0. ¿Verdad? Lo reinicio. Estoy reiniciando para la siguiente secuencia. ¿Por qué? Cada vez que encuentro un 1, quiere decir que la secuencia de ceros tiene que volver a empezar. Por eso es que siempre lo estoy reiniciando. Y de igual forma con los unos. Cada vez que encuentro un 0, la secuencia el contador de unos tiene que reiniciarse en 0. ¿Ok? Pero guardo la cantidad máxima en secuencia de unos y en la secuencia de ceros. Ahí es donde estoy guardando la cantidad máxima de veces que se repite consecutivamente. ¿Verdad? Listo. Con eso ya tendría el ejercicio. Pero al salir del ciclo for, ¿qué hemos dicho que íbamos a implementar? Estas dos preguntas de acá, ¿verdad? Entonces acá voy a copiar esto. Y también voy a copiar esto. Conste, no es un elif, es un simple, son condicionales separadas, ¿verdad? ¿Qué me quedaría hacer? Es imprimir, ¿verdad? Imprimo la secuencia de ceros y voy a imprimir, lo voy a hacer sin formato, luego ustedes si quieren le incrementan el formato, ¿ok? Y la secuencia de datos, listo. Doy a play e indico 9 datos. El orden 1, 0, vamos a hacer este. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1. Como ven, ha dado el contador de ceros que es 2, o bueno, la secuencia máxima de ceros que es 2 y la secuencia máxima de 1 que es 4. ¿Ok? Nada más, solo había que hacer eso en este ejercicio. Ya es cosa de analizar un poco más, ¿ok? Ya es un poquito de saber cómo tratar el dato que vamos a, que leemos constantemente, ¿ok? Aprendamos a verificar eso, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. Todo entendido. Bien, sigamos. Más ejercicios. ¿Por qué? Porque practicando es donde ustedes van a agarrar más confianza y van a poder resolver más ejercicios, ¿verdad? Bien, veamos. Dice, dado n números enteros, a su b, mostrar la suma máxima de una secuencia de números. ¿Ok? Secuencia quiere decir que leamos consecutivamente. Entonces, dice, si n es igual a 9, perdón, y los a sub i son 4 menos 5, 4 menos 3, la suma máxima va a ser 9. Sacados de estos datos, no creo que este no es 4, 4. A ver. Sí, creo que este ejemplito estaba mal. La suma máxima sí era 9, pero este ejemplo está erróneo. Sí, este ejemplo no. Lo voy a tachar. Ya.
Esto de acá. Y este datito, ¿no? 4 menos 3, 1, más 4, 5, más 4, 9, ¿verdad? La suma máxima. No hay más, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hallar esta suma máxima? ¿Ok? Bien, nos van a dar n cantidad de datos, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es sumar el primer dato, ¿ok? Entonces, sumo este dato y mi suma máxima la voy a empezar en 0. Entonces, suma máxima es igual a la suma que tengo hasta acá. Si es verdad, reemplazo, ¿ok? Reemplazo ese valor. Si es falso, no hago nada. Entonces, ahí guardo ese dato. Leo el siguiente dato y lo sumo a la cantidad anterior que tenía. Entonces, 4 menos 5 menos 1. ¿Es mayor a la suma máxima? No, porque en la suma máxima tenía 4 y ahora tengo menos 1. Entonces no es máximo, ¿verdad? No voy a hacer nada. Pero ojo, aquí hay un pequeño detalle en este ejercicio. Es algo que tienen que observar. Si n es igual a 9, voy a leer 4 menos 5, 4 menos 3, menos 4, 4 y 5, ¿verdad? Bien. No, perdón, no es 5, es menos 5. Menos 5. Bien, entonces, aquí simple, suma máxima es igual a 0. Suma voy a empezar en 4. Perdón, en 0 también. Entonces leo el primer dato. La suma va a ser igual a lo que había anteriormente en suma, más este dato que le voy a llamar X, ¿ok? Esto va a ser X. Todos estos datos van a ser X. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener? En ese voy a tener 0 más 4, 4. ¿Es mayor a la suma máxima? Sí, entonces suma máxima va a ser ahora 4. ¿Correcto? Vuelvo a hacer otra vez la misma operación. 4 menos 5 es igual a menos 1. Suma máxima se va a mantener en 4, porque menos 1 no es mayor a 4, ¿verdad? Ahora, ¿sigo sumando o no? ¿Alguien me puede indicar? ¿Me conviene seguir sumando acá? ¿O debo hacer una operación extra? Si trato de hallar una suma máxima. Si ya ha bajado, entonces lo reiniciaríamos ese. ¿Quieres reiniciarlo en 0? Ok. Ahora fijémonos si fuera este caso. Vamos a hacer la misma operación. ¿Okay? Tú dices que lo reiniciemos, ¿verdad? Ahora, fíjense, aquí suma máxima es 4, aquí la suma va a ser 1. Bien, aquí, ¿lo reinicio o no lo reinicio? A ver, hagamos otra vuelta, sin reiniciar. Esto va a ser igual a menos 1 más 4 es 3. Es igual a 3, ¿verdad? ¿Es mayor a mi suma máxima? No. Si lo hubiéramos reiniciado, si ese hubiera sido, lo hubiera reiniciado en 0, ese hubiera sido 4. Entonces tal vez podría haber sido una suma máxima, ¿verdad? Pero acá, si ese lo reinicio porque ha reducido, entonces ese va a ser igual a S más X, ¿verdad? Entonces, S más X es 4, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 4. Suma máxima igual a 4. Pero si en vez de reiniciarlo, lo sumaba 1 más 4, era 5. Por lo tanto, hubiera generado otra nueva suma máxima, ¿verdad? Entonces, si no lo reiniciaba. La suma máxima ahora habría sido 5. ¿Okay? Entonces, con este ejemplo, ¿qué condición necesito? ¿Qué condición me puede ayudar a esto?
¿Alguien me puede decir? Por un ejercicio menos a su práctica de lotes. Preguntar si la suma máxima es mayor a la anterior. Claro, eso sí hacíamos, ¿no? La suma máxima es mayor que la anterior, pero fíjense, si no reiniciamos, aquí tal vez me pueda surgir un problema, pero si reiniciamos, aquí me va a dar un problema también, ¿verdad? Si lo reinicio en cero. Entonces, ¿qué condición puede haber? ¿O qué pueden observar para poder realizar o para poder encontrar una suma máxima en una secuencia de números? Bien, entonces, observemos. Fíjense, cuando en S almaceno un número positivo, siempre me va a servir. ¿Por qué? Porque luego tal vez encuentre más números positivos en los cuales pueda agregar más números, ¿verdad? O puede incrementar y puede hacer una suma máxima mayor a la que ya tenía, ¿verdad? Pero como en este caso, cuando S me da un número negativo, ya es mejor descartarlo. ¿Por qué? Porque si lo voy a sumar a un número siguiente y si es positivo, le estoy restando, entonces no voy a aportar en nada, ¿verdad? Si quiero hallar una suma máxima, ¿qué es mejor? ¿Empezar de un número negativo o empezar de cero? De cero. Exacto, siempre va a ser mejor empezar de cero, ¿verdad? Para que no me perjudique. Fíjense, si aquí lo hubiera reiniciado, como hemos visto en el caso, si lo hubiera reiniciado en cero, entonces esta S hubiera sido 4. Miren, mi suma máxima hubiera mantenido en 4. Pero, como no lo voy a reiniciar, S va a ser 1. 1 más 4 es 5. ¿Verdad? Y ahora mi nueva suma máxima va a ser 5. Por lo tanto, observen eso. Mientras S sea un número positivo, lo voy a mantener, porque me puede seguir aportando para la siguiente secuencia que venga. Pero si me llega a ser un número negativo, prefiero descartarlo y empezar de cero y empezar una nueva secuencia, ¿verdad? Entonces acá, miren, hasta acá tengo esta secuencia, pero la sumatoria me da menos 1. ¿Qué es mejor? Desechar y empezar una nueva secuencia, ¿verdad? Y ir viendo si es una suma mayor, ¿verdad? Una suma máxima. Entonces, si es así, voy a ir reemplazando hasta que vuelva a encontrar otro negativo y empezar otra nueva secuencia. ¿Ok? Entonces, aquí ya había un poquito más de nivel para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, había que analizar y observar, ser observador, haciendo todos los cálculos posibles. Como hemos visto, 4 menos 5 me daba menos 1. Ya no me servía. Pero si también había este caso, 4 menos 3, me da como resultado 1. Pero luego venía un resultado positivo, un dato positivo, el cual me ayudaba a sumar y podías incrementar este valor, ¿verdad? Entonces, había que ver algunos casos de prueba para poder llegar a una conclusión, ¿verdad? ¿Qué conclusión hemos llegado? Que si S llega a ser negativo, es preferible descartarlo y empezar de cero, ¿ok? Aquí, ojo, no me indica que muestre esa secuencia, solo lo ha puesto como ejemplo. Lo único que había que hacer es hallar la suma máxima. Como miren, aquí dice, solo imprimir la suma máxima, nada más. ¿Ok? Entonces, solo había que hacer eso. Listo. Con eso ya nos arreglamos la vida. Entonces, hallamos número negativo, vamos a reiniciar. Obligados vamos a reiniciar. Solo cuando hallamos negativos. ¿Ok? Entonces, como S es igual a 0, 4 más 0 es 4. Y la suma máxima se mantiene, ¿no? Listo. Ahora vemos el caso.
4 menos 3, 1, ¿verdad? Sí, entonces, ese va a ser igual a 1, perdón. ¿Es mayor a la suma máxima? No, entonces esto se mantiene. Listo. 1 más 4, 5. ¿Es mayor a mi suma máxima? Sí, claro que sí. Incrementa, ¿verdad? 5 más 4, 9. Tenemos una nueva suma máxima, ¿verdad? Ahora es 9. Si hubiéramos quitado este 1, sería 8, ¿verdad? Pero como ven, la suma máxima hasta acá es 9, ¿verdad? Entonces, nos conviene haber reiniciado esta sumatoria. Listo. Acá, 9 menos 4, S igual a 5, ¿verdad? ¿Reinicio? No reinicio. ¿Quién me puede decir? No nos reinicia. Exacto, no reiniciamos. No nos conviene. Tal vez hay un 6 o otro 5 en el cual puedo sumar luego y me va a dar una suma mayor, ¿verdad? Entonces, lo mantengo. Si es positivo, lo estoy conservando porque me ayuda a buscar la suma máxima, ¿verdad? Entonces, pero la suma máxima se sigue manteniendo como 9. 5 más 4, 9, otra vez. ¿Ven cómo ven que se podía todavía utilizar este valor? Por lo tanto, se mantiene, pero no modifica lo que es mi suma máxima. 9 menos 5 es 4. Todavía me puede seguir sirviendo, pero como ya mi lote ahí termina, voy a terminar imprimiendo la suma máxima que tengo acá. ¿Correcto? Simple y sencillo. No había que hacer nada más. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Todo claro. Bien, vamos a codificar. Dice dado n, ¿correcto? Entonces, n igual a int for i in range, que es en 1, que vaya hasta n y de 1 en 1, ¿verdad? Y suma máxima igual a 0 y s igual a 0. Empezamos con eso. Listo. Ahora, ¿qué toca hacer? Leer un x. Siguiente, hacer el análisis, ¿no? Bueno, sumarlo. Es igual a s más x. Y ahora nos hacemos la pregunta. La primera pregunta. Si s es mayor a la suma máxima, ¿qué hacemos? Guardamos ese valor, ¿verdad? Si sale por falso, no hacemos nada. Siguiente. Me hago la pregunta. ¿S es mayor que 0? Si es así, perdón, menor a 0, es un número negativo, quiere decir que no me sirve para seguir sumando, ¿verdad? Todo lo que no me suma, tengo que desechar, como en la vida, ¿verdad? Si no me suma, si no me aporte nada, prefiero desecharlo, ¿ok? Entonces, aquí simplemente lo voy a volver en 0, lo desecho, lo elimino, porque no me interesa, ¿verdad? Listo. Con esto ya estaría mi ejercicio. ¿Parecía complicado? Sí, pero fíjense en qué se ha reducido al momento de desarrollar. De esto ya no hay que hacer nada más. Ahí muere mi ejercicio. Al salir del for solamente hay que imprimir la suma máxima. Imprimir de esta forma. Okay, y aquí me indica 9 datos, ¿verdad? ¿Qué datos eran? Eran 4 menos 5, 5, 4, menos 3, 4, 4, menos 4, 4 y menos 5. Resultado de la suma máxima, 9. Y esto va a funcionar para todo caso de prueba, ¿correcto? Bien.
dudas, consultas, hasta acá, sugerencias. Mientras yo veo un ejercicio un poco más complicado para despedirnos. Bien. No más complicados a lo que veo. Vamos a ir explicando uno por uno. ¿Ok? Dice, dado en números enteros, a subir, contar la cantidad de dígitos 1, 3, 5, 7, 9 que existen. Entonces, leíamos un n que nos indica cuántos números vamos a leer, ¿verdad? Leíamos el primer número y de este había que descomponer y contar cuántos unos tiene. ¿Ok? Cuántos unos tiene, cuántos 3 tiene, cuántos 5 tiene, cuántos 7 tiene. ¿Verdad? Había que tener un contador de cada número, de 1, de 3, de 5, de 7 y de 9. ¿Ok? Bien, contaba, o sea, verificaba. Este es un 1, es un 3, un 5, 7 o 9. No, por lo tanto se desecha. Este es un 1, iba a mi contador de unos, ¿verdad? Como ya no hay número que leer, voy a leer un nuevo número. Ahora lee este número, 5. Es un 5, ¿verdad? Entonces va a ir a mi contador de 5. Y el 4, como no es ninguno de los que necesito, lo desecho. Leo un nuevo número y así sucesivamente. Va a leer un 1. Entonces, anteriormente ya tenía un 1. Ahora voy a tener dos unos. El 8 no estoy contando números pares, estoy contando los dígitos impares. El 9 es el primer 9 que veo y ya tengo 1, ¿verdad? Entonces así es como habría que hacer. Ahora vemos qué tema es este. Es descomposición de dígitos, ¿verdad? Esto es simplemente, ya tienen que ir asociando a los temas que hemos visto. ¿Ok? Siguiente. Dado n números enteros, verificar si en algún momento existe la secuencia 1, 2, 3. Este es más complicadito. Lo vamos a dejar para la siguiente clase porque me va a faltar mucho tiempo si no. ¿Ok? Entonces, este vamos a dejar pendiente. ¿Ok? De todas formas, la idea es tener controladores. ¿Ok? Aquí hay que buscar un controlador que mi secuencia siempre va a empezar en 1. Luego de ese 1 tengo que buscar. El siguiente número tiene que ser 2. Si no es así, voy a empezar mi secuencia otra vez. Si es un 1, lo mantengo en un estado, ¿verdad? Esperando que el siguiente otra vez sea 2. Si es un 3, tengo que buscar el siguiente 1. ¿De acuerdo? Así es como va. ¿Es algo complicado? Sí. Pero no es tan complejo como se ve. ¿Ok? Bien. Entonces eso se los dejo. Voy a hacerlo para la siguiente clase. Leer a subir números del 0 al 9 hasta que la composición de esos dígitos sea múltiplo de 3. A este mucho más sencillo, ¿verdad?
Y eso creo que ni siquiera es necesario componer, porque dice, bueno, sí, vamos a componer, pero lo único que hay que hacer es sumar los dígitos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si un número es múltiplo de 3 sin componer un número? Es sumando sus dígitos y la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, sumamos. Leo el primer número, 4. ¿Es múltiplo de 3? No. 4 más 1, 5. ¿Es múltiplo de 3? No. 5 más 2, 7. ¿Es múltiplo de 3? No. 7 más 5, 12. ¿Es múltiplo de 3? Sí. ¿Verdad? Pero también hay que ir componiendo este número. Entonces, voy a leer dígitos, conste. Dígito por dígito, hasta que al componer ese número sea un múltiplo de 3. Entonces ya estamos aplicando descomposición de dígitos y un poco de análisis numérico. ¿Verdad? Siguiente ejercicio. Dado n números enteros, imprimir se puede si se puede formar un número capicúa con esos dígitos. Bien, aquí otra vez vamos a seguir leyendo dígitos, ¿ok? Y ahora dice, nos va a dar una cantidad n de números, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esa cantidad y al formar, ¿cómo sabemos si se puede formar un número capicúa con esos dígitos? Primero, para lo necesario es, si esta n es un número par, esto igual lo vamos a hacer en la siguiente clase. Si esta n es número par, entonces todos los dígitos que tengan, es decir, hay que tener contador de 1, contador de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. ¿Ok? Y de ceros. Entonces, si la cantidad de todos esos dígitos son pares, toditos tienen que ser pares, entonces se puede formar un número capicúa con esos números. ¿Ok? Caso contrario, si n es un número impar, solamente uno puede ser, uno de los 10 dígitos puede ser impar. Los demás sí o sí tienen que ser pares. ¿Por qué? Observen esto. Voy a tener, digamos que tengo, o que he leído estos dígitos. He leído 7 dígitos, ¿ok? Entonces, con este se puede formar un número capicúa. ¿Cuál sería? 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1. ¿Verdad? Un número capicúa es aquel que se lee de la misma forma al revés, ¿verdad? Entonces, fíjense, se puede formar este número, ¿correcto? ¿Cómo se ha observado? Que hay 2 unos. Hay 2 del 2 y 3, 3. Perdón, 2, 3. Y hay un solo 5, ¿correcto? Entonces, de esta forma, sé que puedo armar un número capicúa, porque en el medio va a estar ese número impar y en los costados van a ir cada par. ¿De acuerdo? Se verá como, no es necesario formar el número capicúa. Lo necesario es saber si se puede o no se puede formar un número capicúa. Si aquí hay un 7, automáticamente ya no se puede, porque hay 3 números que están impares, que es el 1, el 5 y el 7, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a poder armar. Ahora, si voy a leer números pares, perdón, un lote de dígitos pares, se puede formar el número 2332. Para este caso, sí o sí, cuando n es par, sí o sí todos tienen que ser pares. ¿De acuerdo? Sí o sí tienen que ser todos números pares. Es decir, tienen que formar parejitas. ¿Ok? Ahora también puede haber el caso de que esto sea 6 y esto siga siendo, aquí tenga otros 2. Entonces, fíjense, 2 sigue siendo par porque son 4. Entonces, esos 2 pueden venirse aquí al extremo y se sigue formando un número capicúa. ¿Correcto? Entonces, ese es el análisis de este ejercicio. La implementación es tediosa porque hay que tener un contador de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y luego, para esto es sencillo, porque toditos tienen que ser pares, ¿verdad? La sumatoria de todos sus dígitos tiene que ser pares. Mientras que para esta condición es más complicada. Hay que verificar que solo uno sea impar. ¿Correcto? Entonces, ahí está el pequeño detalle. Pero el análisis es más sencillo que para el análisis es mucho más sencillo que la implementación. Eso sí. ¿Ok?
Ahora, fíjense, si aquí hay un 5, automáticamente ya no es Capicúa, porque ya no puedo, o bueno, sí o sí va a haber dos impares, dos números impares, ¿verdad? Entonces voy a tener, tengo 3 del 2 y un solo 5. Entonces ya no puedo armar un número Capicúa. Por más de que lo intenten, no se puede armar un número Capicúa con esos dígitos, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Para un número impar de n, sí, solamente uno puede ser, solamente uno puede llegar a ser impar. Mientras que para cuando n es igual a un número par, todos tienen que tener parejitas o no tener parejitas, como en el caso del 0, del 9, no tienen pareja, ¿verdad? Entonces, no existen. Por lo tanto, no se los cuenta. ¿Ok? Bien. Hasta acá. ¿Dudas, consultas acerca de este ejercicio? Bien. Para el ejercicio 7 dice dado n, donde n va a ser múltiplo de 8, es decir, le están obligando al usuario que ponga un múltiplo de 8. Dice mostrar cada 8 números el número que corresponde en decimal, es decir, vamos a leer, como esto va a ser un múltiplo de 8, vamos a leer 8 veces seguidas, 3, 6, 7, 8. Entonces con este número lo voy a componer y lo tengo que llevar a su forma en decimal. ¿Qué es esto? Composición de dígitos y transformación, que ya hemos visto también las dos secciones, ¿verdad? Entonces, este número, el primero que tengo acá, va a ser en su valor decimal, es 168. Y este segundo de acá es 65. Simple y sencillo. Bien. Siguiente. Escribe un programa que lea una secuencia. Este si no está mal. ¿Cómo esto? Está mal. Bueno, no es en este tema en el que corresponde ir, ¿ok? Este va para el tema de vectores, se ha colado, no sé por qué. ¿Ok? Entonces, este sí no se lo puede lograr resolver, a menos de que usemos lo que son también las llamadas cadenas. Con cadenas también sí se puede resolver, pero ya lo que es con tema numérico, no. ¿Ok? No se puede hacer un análisis específico para hacer esto. Si utilizamos cadenas o si utilizamos vectores, sí se puede resolver este ejercicio. Pero esos son temas que todavía no hemos visto. Por lo tanto, no lo voy a resolver. Ni tampoco voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Ahora este. Dice, sumar los números impares de un lote hasta que se ingrese un número negativo. Este es sencillo. ¿Correcto? Entonces hay que leer, dice hasta leer un número negativo. Entonces, mientras x sea mayor que 0, voy a seguir leyendo. ¿Correcto? Entonces leo 1, que es impar, 4 no es impar, 8 no es impar, 6 tampoco, 1 más 5, 6 más 3, 9. Resultado final, 9. ¿Por qué? El menos 1, ahí terminaría mi ejercicio, ¿verdad? Simple. Dice, y por último, sumar los números primos de un lote hasta que se ingrese un número negativo. Igual, la misma consigna que la anterior. Mientras x sea mayor que 0, o mayor o igual que 0, voy a seguir leyendo y voy a seguir buscando números primos. Encuentro un número primo y lo sumo, ¿verdad? Los números primos acá son el 13, y el 5 y el 3, ¿verdad? 1 no es un número primo, 13 sí, entonces lo sumo, 13. 6 no es número primo, se queda ahí. 5 es primo, 13 más 5, 18. 18. 3 también es primo, 18 más 3 es 21. Y 12 no es número primo, entonces se queda ahí y he leído un número negativo, por lo tanto, ahí termina mi lote. Y resultado final, 21. ¿Correcto? Bien. Entonces, con lo que respecta al tema de lotes, es un repaso general, se puede decir, a todo lo que hemos visto hasta la fecha. Implementando que va a haber varios casos de prueba. ¿Ok? Simple y sencillo, muchachos. No hay donde más perderse. Entonces, en eso quedaríamos la clase de hoy. Más tarde voy a publicar, lo que es su práctica 3, en el cual
a lo que he leído no está muy complicado, ¿ok? Tal vez el más complicado sea... Esto es muy sencillo uno que hicimos, por si acaso. No les voy a decir cuál, pero es muy similar. Tal vez el más complicado sea este de acá. ¿Dónde se lo puede observar? Es algo similar cuando hemos visto el hallar o el saber si un número era, si era una potencia, ¿ok? Es bastante similar. A ver si no, déjenme pensar. Bien. Vamos a reemplazar el ejercicio 2, que también es muy parecido al ejercicio que le hemos dicho que íbamos a resolver la siguiente clase, que también voy a resolver este. Vamos a reemplazar por el ejercicio, a ver, esto no es necesario, a ver dónde están mis prácticas. Vamos a reemplazar por, a ver, ¿por cuál pueden hacer ustedes? Hágame el 10 de la práctica extra. Ok, vamos a cambiar. Ustedes van a hacer este de ejercicio de acá, cambiando el ejercicio, este ejercicio de acá, ¿ok? Para que no haya mucha complicación. De todas formas, el que quiera intentarlo, bienvenido. Podemos ver si estamos desarrollando ya un poco de lógica. Entonces, si quieren hacerlo, lo hacen. Yo voy a calificar si lo han hecho bien o si hay algún error y les voy a avisar. Y luego también en clase se los voy a resolver. ¿Ok? Este es sencillo. Este igual es bastante sencillo. Y... Ay, a ver. Raro. Pero, ya. Entonces, lean. El único ejercicio que no tienen que hacer es el 2, ¿verdad? Entonces, hasta ahí quedaríamos, muchachos. Mira, aquí les da una pista cómo resolver este ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces nos veríamos al siguiente martes. Ya solamente vamos a seguir pasando los 10 martes. Voy a la siguiente clase, tengo que resolver la práctica de descomposición de dígitos, esta práctica que tenemos aquí.